Hola amigos de la cátedra, por aquí les saluda Jailin Chirino y en esta oportunidad les traje una obra titulada Voces del escritor italiano-argentino Antonio Porcia, quien en esta obra trata de una manera aforística, fragmentaria, que cuida mucho el lenguaje y es como estricto y riguroso con el uso de las palabras. Porcia nació en 1886 en un pueblo de la Calabria italiana, pasó su infancia en Avellino y siendo el mayor de 7 hermanos, cuando muere su padre en 1900, se hace cargo de su madre y de sus hermanos, deja los estudios para poder trabajar. Y en el año 1901 llega a Buenos Aires con su madre y sus 6 hermanos y allí, para poderlos mantener, trabaja como apuntador en el puerto, como carpintero y como tejedor de cestas. Luego, en 1918, compra con uno de sus hermanos una imprenta en la que elabora en todos los oficios propios de la misma hasta 1935. Militó en la fila de la FORA, que es la Federación Obrera Regional Argentina, y fue colaborador de una publicación de izquierda, La Fragua, entre 1938 y 1939, donde aparece por primera vez su libro Voces, su libro como tal, no, sus textos, titulado Voces. Figúrense que hay un momento en el que Henry Miller, afirma que se debe incluir entre los 100 mejores libros de una biblioteca ideal, el libro Voces. Ahora les voy a leer estos textos aforísticos y fragmentarios de Antonio Porcia, los que he seleccionado para ustedes. Algunas cosas se hacen tan nuestras que las olvidamos. Buscando lo que deseo, voy perdiendo lo que buscaba. Si no levantas los ojos, creerás que eres el punto más alto. Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. Te apartaré. Prefiero lamentarme de tu ausencia que de ti. Tú crees que me matas, yo creo que te suicidas. Han dejado de engañarte, no de quererte, y te parece que han dejado de quererte. Toda persona anónima es perfecta. No me hables, quiero estar contigo. Estar en compañía no es estar con alguien, sino estar en alguien. Cuando comienzan a vernos como esto, como aquello, comienzan a no vernos. El amor nace de 2 amores y muere en uno. Sí, trataré de ser, porque creo que es orgullo no ser. Estoy tan poco en mí que lo que hacen de mí casi no me interesa. Y por último, y si no hubiese luces que se apagan, las luces que se encienden no alumbrarían. Yo le pediría algo más a este mundo, si tuviera algo más este mundo. Hay caídos que no se levantan para no volver a caer. Me alegró mucho compartir con ustedes estos textos fragmentarios, cortos y profundos en significado de Antonio Porcia, y hasta una próxima oportunidad. Chao. Hola amigos de la cátedra, soy Aneidis y en este mes de febrero quería compartir con ustedes un hermoso poema del autor mexicano Jaime Sabines. Es uno de sus textos más conocidos y se titula Los Amorosos.
Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte, esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solo. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos, las venas del cuello se les hinchan, también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir, porque si duermen se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad verídicamente, de las que creen en el amor como una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación, vacíos, pero vacíos de una a otra costilla. La muerte se les fermenta detrás de los ojos y ellos caminan, lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Hola a todos. En esta cátedra quiero hablar de uno de esos escritores que siento que siempre ha estado presente desde que lo leí por primera vez. Y en estos días uno de sus poemas ha resonado de una manera más fuerte y es el que les voy a leer. El número 20 de Hojas de Hierba. Y por supuesto estoy hablando de Walt Whitman. ¿Quién anda por ahí ansioso, tosco, místico, desnudo? ¿Cómo saco fuerza de la carne que como? ¿Qué es al fin de cuentas un hombre? ¿Qué soy yo? ¿Tú qué eres? Todo lo que señalo como mío, tú lo igualarás con lo tuyo. Si no, escucharme sería perder tu tiempo. Yo no lloriqueo con los que lloriquean en todo el mundo, porque los meses son vacíos y la tierra ciénaga y fango. Gimoteando y arrastrándose, sobrecitos de polvos para inválidos, la resignación se aleja a largos pasos. Yo llevo mi sombrero a mi antojo en casa o en la calle. ¿Por qué voy a rezar? ¿Por qué voy a venerar y a reverenciar? Después de haber examinado y analizado los más hondos estratos, después de haber consultado a los doctos y calculado minuciosamente, no encuentro grasa más gustosa que la que rodea mis huesos. En todos los hombres me veo, ninguno es más ni menos que yo, y lo bueno y lo malo que digo de mí, lo digo de los otros. Sé que soy sólido y soy fuerte. Hacia mí convergen sin fin
las incesantes cosas del universo. Todas me escriben y debo descifrar esas escrituras. Sé que soy inmortal. Sé que mi órbita no puede ser medida por el compás del carpintero. Sé que no me perderé como la espiral que en la oscuridad traza un niño con un palo encendido. Sé que soy augusto. No me importa justificarme o ser comprendido. Veo que las leyes elementales nunca piden disculpas. Creo no ser más vanidoso que la escuadra con la que construyo mi casa. Existo como soy, eso basta. Si nadie en el mundo lo sabe, estoy satisfecho. Si todos y cada uno lo saben, estoy satisfecho. Un mundo lo sabe y es el mayor de todos para mí. Y ese mundo soy yo. Y si entro en posesión de lo que es mío hoy o dentro de 10 millones de años, me da lo mismo ahora y me da lo mismo esperar. La base en que se apoya mi pie es de firme granito. Me río de lo que llamas disolución y conozco la amplitud del tiempo. Bueno, de verdad que este poema siempre me ha encantado. Me gusta muchísimo, en particular, esa imagen de sé que no me perderé como la espiral que en la oscuridad traza un niño con un palo encendido. O sea, eso me encanta porque siento que me está hablando de que toda vida, aunque haya pasado, sigue aquí con nosotros y que nada se pierde, que nada desaparece. También me gusta muchísimo esa imagen de sé que mi órbita no puede ser medida por el compás del carpintero. O sea que yo qué sé que soy mucho más de lo que puedes medir con tus instrumentos construidos por otros humanos. También me gusta mucho toda esa fuerza que me transmite el poema, ¿no? Cuando él dice, sé que soy sólido, soy fuerte, esa conciencia de que él es una parte más dentro de un conjunto, dentro de un todo. Hacia mí convergen sin fin las incesantes cosas del universo y además lo plantea como algo que está en movimiento, ¿no? Algo que está vivo. Y como todo lo que él ve, todo lo que está viviendo, le está diciendo algo y él siente que tiene la responsabilidad de descifrar esos lenguajes, esas escrituras. Por supuesto, hermosísima también esa conciencia de sé que soy inmortal. También me gusta mucho esa imagen de no encuentro grasa más gustosa que la que rodea mis huesos. O sea, eso de sentirse a gusto dentro de su propia piel, de sentirse a gusto consigo mismo, que es algo que sabemos que es tan importante. También me gusta eso de no, bueno, de no rendirse ante ningún culto, ante ninguna creencia, ante ningún Dios, porque voy a rezar, porque voy a venerar y reverenciar. Y dice, bueno, que como que la sabiduría que él necesita es la que le indica su propio ser, su propio espíritu, su alma, su cuerpo, toda la materia que él es y que lo rodea. Me gusta mucho también cuando dice eso de yo llevo mi sombrero a mi antojo en casa o en la calle. O sea, todo eso de bueno, yo vivo mi vida a mi manera y eso lo hago estando a solas o estando con otros, en el ámbito privado, en el ámbito público.
También me gusta mucho todas esas imágenes de no estar lloriqueando, de no estar lamentándose porque la vida es ciénaga, fango, porque los meses son vacíos. O sea, como que él no tiene nada que ver con ese tipo de discursos, ¿no? Y me gusta mucho también cómo comienza el poema con esa serie de preguntas, ¿no? De interrogaciones, que es lo que él siempre hace en Hojas de Hierba, ¿no? Que está como dialogando, como conversando con ese otro que somos nosotros y que es todo el que lo lea, ¿no? Entonces comienza con ese de quien anda por ahí, ansioso, tosco, místico, desnudo, y las preguntas que se plantean, ¿no? ¿Cómo saco fuerza de la carne que como? O sea, ¿de qué manera los alimentos me sustentan, me dan fuerza? ¿Qué es al fin de cuentas un hombre? ¿Qué soy yo? ¿Tú qué eres? Bueno, eso era lo que les quería comentar. Besos para todos. Muy feliz día a los amigos de la Cátedra Libre. En esta oportunidad quisiera compartir este libro del profesor Víctor Bravo. Se llama El orden y la paradoja y se subtitula Jorge Luis Borges y el pensamiento de la modernidad. Un libro muy bello. Esta edición es Beatriz Elena Viterbo, del cual él es también jefe, coordinador, el editor de esta maravillosa colección, de este editorial. Pero a mí me interesa, de lo que destaca aquí, es una cuestión particular, ¿no? Como siempre saben, yo soy fanático de Juan Nuño, y entonces el profesor Víctor Bravo logra hacer aquí una refutación bien acertada de Juan Nuño. Porque, por ejemplo, muchos sabrán que Juan Nuño escribió un libro, uno de sus libros más importantes, que se llama La Filosofía. Primero lo tituló La Filosofía de Jorge Luis Borges, y luego tuvo que corregirlos, o dejó las indicaciones para que el libro se corrigiera póstumamente, que se llama La Filosofía en Jorge Luis Borges, porque él quedaba de acuerdo en una observación que se le hizo, que Borges no fue un filósofo, sino que utilizó varias versiones de la filosofía para crear su literatura. Pero entonces uno de este libro destaca aquí que, a pesar de que yo tenga mis simpatías, mis preferencias por Juan Nuño, al más versado se le va la liebre. Aquí Víctor Bravo le toma unos errores a Juan Nuño, ¿no? Porque Juan Nuño, había otro de los libros más importantes que hizo Juan Nuño, se llama La Filosofía en Platón. Juan Nuño estaba muy interesado en revisar la filosofía en Platón. Era una de las, digamos, de las vertientes de sus investigaciones. Y entonces él hace ese libro después, dedicado a Jorge Luis Borges, tratando de demostrar que Jorge Luis Borges lo que había hecho una y mil veces era tildar las distintas cuerdas del platonismo o del idealismo. Pero el acierto de Víctor Bravo es haber encontrado una cita que está en Millerec, un entrevistador que le hizo la entrevista a Borges en 1970, donde Víctor Bravo recoge estas perlitas. Cuando dice Borges: pensé sobre todo en las posibilidades literarias de la filosofía idealista, más que en su legitimidad, con lo cual lo que está refutando es que a Borges no le interesaba la legitimidad del platonismo o de las filosofías que tomaba, no le interesaba para nada, sino aprovecharlas. Incluso podía haber tomado de la filosofía religiosa o de la filosofía de las religiones sin que él fuese un creyente para nada. Y entonces, otra cita que hace acá Borges en esas entrevistas que concedió en 1970 a Millerec, yo también tengo ese libro, dice: creo que partí más que nada de la filosofía idealista, y cuando hablo del idealismo me refiero sobre todo a Berkeley, a Jung y a Schopenhauer, a estos tres pues, más que a los arquetipos eternos de Platón. Entonces, ¿cuál fue el acierto de Víctor Bravo? Haber encontrado expresamente donde el autor diera su punto de vista, que no tomaba del platonismo o de las filosofías porque creía en él, y que no tomaba específicamente del platonismo, sino que le gustaba más Jung, Berkeley y Schopenhauer. Entonces, pero esa liebre se le fue a Juan Nuño, y a uno lo consuelan que esas cosas pasen, porque definitivamente uno como crítico suele ver lo que quiere ver. Eso también es interesante de verlo y saber que los maestros o los supermonstruos también
a veces o se equivocan, esas cosas consuelan. Quisiera recomendar a los amigos de la Cátedra Libre buscar a este autor, un autor venezolano, aunque tenga este nombre poco folclórico. Él se llama Drago Mickiewicz. Es de descendencia croata y parece que estaba perdido por acá en Venezuela. Y más perdido estaba porque yo nunca lo había logrado escuchar. Más bien lo encontré en una de las antologías que hay de la literatura venezolana, unos cuentistas. Y yo particularmente tengo mis recelos contra los cuentistas venezolanos porque tienen una mala costumbre de procurar cuentos que no tienen sentido, ni pie ni cabeza, no hay trama, no hay idea, sustento, nada. Tengo mis grandes recelos contra la narrativa venezolana. Pues, por ejemplo, uno de los epítomes de la literatura venezolana se logra cuando hay un cuento como La mano junto al muro, donde sí se logra un cuento en el que ese juego con el tiempo sí tiene un sentido. Hay un trasfondo de que haya juegos con el tiempo, no tonterías como en la mayoría de la narrativa. Pero cuando uno se encuentra con autores como estos, lo consuelan a uno, que sí saben ser metafísicos, pero con sustento. Este autor, bueno, lo encontré en esa antología, quedé con la duda, había anotado este libro y todavía tengo el papelito donde había anotado, hay que buscarle a este autor. Y entonces hace poco, por suerte, me lo encontré y lo rescaté. Dios mío, esto tiene que ser superstición cuando uno se encuentra con un autor así que lo busca con ansiedad, que lo tiene ahí como anotado. Uno después de que uno es tan descreído, que eso hace la literatura en uno termina siendo creyente porque cree en las casualidades. Pero entonces este particular se llama Hotel Calimura. Y entonces tiene cuentos realmente interesantes. Hay uno donde un profesor se burla de su estudiante porque sabe mucho de Inglaterra y tal cosa, de la geografía de Inglaterra porque buscó en internet, pero no sabe ubicarlo en el mapa. Y entonces después el profesor, otro profesor se burla de él porque sabe lo que es el concepto que se tiene de la fuerza, pero no sabe qué es la fuerza, hablando de la ciencia física, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomo una cita que a Mailén le encanta que se tomen cita. Decía Rabelais, el creador de Gargantúa y Pantagruel, que una mitad del planeta no comprende o no sabe cómo vive la otra mitad. Y tal parece que esta frase resiste reducciones sin perder su validez. Por ejemplo, la mitad del continente americano no comprende cómo vive la otra mitad. Los del norte no nos comprenden a nosotros y nosotros no comprendemos a los gringos. Otra simplificación parecida a la de los quebrados que nos enseñaron en primaria nos lleva a decir que una fracción del país no sabe o no comprende cómo vive la otra fracción. Esto parece ser cierto si se observa los resultados de las elecciones desde que éstas se inventaron. Reduciendo aún más, podemos decir que media ciudad no sabe o no comprende cómo vive la otra mitad. Esto lo saben todos y no es necesaria una explicación mayor. Basta dirigir la mirada por los alrededores y observar la enorme cantidad de individuos cuya conducta nos parece raya en la propia imbecilidad. Y de seguro que ellos tienen la misma opinión de nosotros. Tampoco necesito ser un genio para afirmar que una parte de mi familia no quiere saber de los problemas de la otra parte. Más delicado todavía, aunque muy cierto, nunca sabré cuánto conozco a mi pareja ni ella cuánto me conoce a mí. Y termina aquí, dice, y si Sócrates decía que lo primero es conocerse a sí mismo, esto nos lleva a la última y más importante simplificación. Posiblemente el griego, aunque no haya conocido a Rabelais, desde mucho antes sabía que la mitad de mi ser no sabe o no quiere saber cómo vive la otra mitad. Entonces el autor despliega muchas reflexiones, muchas especulaciones metafísicas con acierto, con buen lenguaje. Hay un cuento pero magistral donde se pone en lucubrar de alguien que está viendo televisión y queda como somnoliento, y entonces tiene visiones como en la política de hoy en día hay muchos que creen en distintos líderes, bien sea que hay populismo, ustedes lo saben, hay populismo de izquierda y hay populismo de derecha. Hay gente que cree que no, pero por supuesto que sí. Entonces se pone a especular todas las demandas sociales que si fueran satisfechas de un grupo o de otro, o las de todos los entornos sociales, fuera imposible, pues el mundo sería realmente un caos. Tiene sustento realmente este autor y vale la pena seguirle la pista. Se llama Drago Mickiewicz, Hotel Calimura, en la editorial Villancourt, que también la recomiendo porque tiene libros maravillosos.
Hola amigos de la cátedra, los saluda Freddy Rodríguez y en esta oportunidad les quería comentar un poco sobre mi lectura del mes, que ha sido Memorias del subsuelo de Fyodor Dostoevsky. Y en mi opinión es una obra bastante interesante y reflexiva que nos ayuda a nosotros como lectores a poder adentrarnos en la mente de las personas o personajes que se cuestionan todo en la vida, y sobre todo en esta obra el personaje se cuestiona todo sobre la conducta humana, al punto de llegar a sentir odio hacia lo que nos hace ser a nosotros humanos, ¿no? O sea, la esencia humana. Por eso se llama Memoria del subsuelo, porque el personaje, que nunca en la obra se le menciona el nombre, decide por voluntad propia vivir en esta vida del libre albedrío, sin arrepentimiento, sintiendo un odio hacia los seres cercanos, porque él se da cuenta que mientras más se cuestiona la conducta de los otros, él se da cuenta que él también es un cliché y empieza a sentir este odio, y por eso como que se empieza a aislar. Y es un libro bastante interesante porque nos ayuda a entender un poco la mente de este tipo de personajes que buscan de alguna forma la degradación del alma, a pesar de que no crean que exista el alma, pero de alguna forma buscan degradar lo que los hace ser un ser humano, ¿no? Y me parece que es una obra bastante reflexiva que nos ayuda a todos como a entender un poco a ese tipo de personas que claramente existen en esta sociedad, ¿no? Se les invito a leer la obra, es bastante corta y me parece una obra bastante interesante. Espero les haya gustado mi intervención. Hola, yo soy Daniela Campos y hoy voy a compartir con ustedes dos poemas de la antología Tinta, poetisas afrodescendientes, y bueno, se trata de voces de mujeres negras en el Uruguay. Esta antología fue realizada en el 2016 y bueno, tiene un compendio muy variado y muy rico de la literatura de voces negras en Uruguay. Y bueno, una de las cosas más marcantes en esta antología es la presencia del candombe. El candombe son ritmos y danzas negras del Uruguay, y bueno, son más representativas en carnaval, ¿no? El carnaval de Uruguay es muy rico y muy famoso gracias al candombe. Y bueno, el candombe es una forma de ser negro y negra en Uruguay, así que va a ser muy marcante en estos poemas justamente por eso, ¿no? Porque representan o constituyen lo que sería su identidad. Pero en el caso de los dos poemas que seleccioné, me basé más en el criterio de las memorias oceánicas, que he titulado de así de alguna forma, porque justamente estos dos poemas coinciden en ese tema. Y bueno, va a tratar de esa historia de la colonización, de la historia de la esclavitud, y cómo eso resuena en la memoria de estas voces poéticas, ¿no? El primer poema se llama Sin espejos y es de Graciela Leguizamón, que es una poeta bien importante y representativa de estas voces negras. Aquí estamos, mirando al vacío sin espejos. ¿Dónde mirar o mirarnos, reconocernos, en enigmas y cicatrices estampadas en las huellas? Si la historia de revelaciones es historia de enrojecidos silencios, y un corazón oceánico es el único pasado que poseemos. ¿Cómo era la tierra de casa hace milenios? ¿Cuál era el sendero del agua? ¿O el prometido rito de la lluvia? ¿O el rito de las aromadas siembras? ¿Cómo la eternidad en la canción de los ancestros? Son tantos duelos incumplidos, tantos huesos y su entierro. ¿Cómo darle fin a las instancias si no lo permitieron? ¿Cómo sentir el cielo de una identidad que aún es incierta en esta tierra nuestra, pero con pasado ajeno? Migraciones obligadas en la lengua, y nuestra lengua enredada entre 1000 lenguas, y tantos huesos y cenizas en la espalda, ya cansada de ensombrecidas respuestas. Ahora los faraones remueven las arenas, almas de antiguas africanas en algún puerto. Esperan el reconocimiento de los hijos de sus hijos o de los nietos de sus nietos. Se eleva la voz de los ancestros, de aquellos que también, obligados, en barco vinieron. Irreversibles vientres desarraigados, mágicas águilas invisibles que se reconstruyen sin relato, sin fotografías y sin cuentos, esperando que el viento desempolve sus historias
desde la errante tiniebla. Aquí estamos esperando, seguimos esperando. Bueno, este poema realmente tiene esa memoria histórica justamente de esa época y lo que más sobresalta en estos versos primero es esto del espejo, ¿no? Sin espejo, o sea, no se tiene como una identidad o como una referencia porque fue un pasado que fue borrado totalmente de la historia y porque no se sabe qué vino antes, ¿no? Siempre se cuenta a partir de los barcos negreros y parece que no existe otra cosa. Y otra de los temas que podemos ver aquí en este poema es cómo la lengua y la crisis de la lengua está ahí, porque una de los temas también bien importantes de estas voces era como al inicio era un español que ellos llamaban los primeros negristas, que eran escritores que escribían sobre la negritud, pero no eran negros, llamaban lengua bozal. Entonces eso remitía a ese español que apenas estaban aprendiendo a hablar y era ligado o mezclado con estas lenguas africanas, ¿no? Entonces remite mucho a eso, ¿no? A la pérdida de la lengua y ese sentirse extranjera en el propio país, ¿no? Porque bueno, son sujetos que tampoco se reconocen como en este caso, como uruguayos, ¿no? Y el otro poema es de Elis Rodríguez, que también es una escritora bien representativa de allá, y el poema se llama 140.000 al fondo del mar. Es de noche, la frontera se ahoga en el mar de los deshilachados. El hombre no quería abandonarse a la marea, ni a la hemorragia de la oleada, ni migrar al guante del incendio. El nombre es una barcaza, resto de cáscara en la patera. Entonces la ilusión se abate contra la arenisca debajo del nombre, y ese viaje aparece, solo aparece, el pirotécnico de las migraciones. Entonces vemos cómo el tema de las migraciones va a estar bien presentes acá, migraciones forzadas, migraciones violentas, y como el tema del mar es bien importante, ¿no? Porque marca ese tránsito entre África y en este caso Uruguay. Y sobre todo también como la pérdida de tantos cuerpos negros al fondo del mar y es la necesidad de tener o de recobrar esos cuerpos, de darles entierro y sobre todo de darles una historia que no tienen, y esa historia es fundamental para ellos también poder reconstruir esas identidades que están en constante construcción, como dice Stuart Hall. Tú eres el viento que empuja mi vela, la tinta que define toda mi vida, la gota de agua que moja mis labios, que me quita la sed. Y yo empiezo a extrañarte, sin despedirme yo empiezo a desenvolver, y aunque te veo sin volver a vernos, si me espero y adiós, 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 y te vas. No olvides, vida mía, que te prometí amarte, escribir, pensar, soñar, pero antes de todo yo empiezo a extrañarte y te vas contigo y sin ti. No olvides, vida mía, que te prometí amarte, escribirte, pensarte, soñarte, pero antes de todo yo empiezo a extrañarte. Aún no te has ido, ya te echo de menos. Cuento las horas para vernos de nuevo. Guardo tu aroma para oírlo luego. ¿Qué más quieres de mí?